¿Qué tal, amigos aventureros de las dos ruedas? Pues estamos oficialmente en Sudamérica. Hemos aterrizado en Bogotá, Colombia, después de salir de Panamá. Cruzamos la moto por avión, yo también crucé por avión y nos vamos a ir directo al desierto de la Tatacoa. Bueno, pues viene fallando la batería de la moto. Venirnos parando para tratar de que la batería descanse un poco y poder seguir avanzando. Y por si fuera poco, tornillito en la llanta. Pero bueno, ese es el problema más tranquilo que traemos en este momento. Así estábamos recibiendo ya la moto en Bogotá. Ya nada más estábamos haciendo todos los trámites de la aduana para poder ingresar. Y una vez me entregaron la motocicleta, me fui directo al taller que ya tenía una cita. Había hecho una cita ya por WhatsApp mientras estaba en el traslado de la motocicleta y todo esa cita. Entonces llegué aquí. Solamente venía por cambio de llanta. La batería la había cambiado ya en Panamá. Y todo iba bien hasta que, pues bueno, tuvimos que mandar a reparar el rin. Yo ya sabía que traía un golpe, pero no estaba fugando aire como ya llegó a Colombia. Entonces, pues nada, tocó dejar la moto un día más porque pues ya nos dimos cuenta, ya era tarde. Yo llegué tarde ya del aeropuerto que le cambian las llantas. Entonces, yo no había dónde arreglar el rin hasta el día siguiente. Toca reparar el rin. Así que como la motocicleta pues no estaría lista tampoco temprano ni mucho menos al día siguiente, me fui a caminar al centro de Bogotá, a la Plaza Bolívar, escuché un poco de música ahí que había un concierto de rock ahí gratuito. Tuve la oportunidad de ir también al Museo de Botero, estar dando la vuelta todo por allá por el centro de Bogotá. Fui al Chorro de Quevedo, tomé chicha. Una vez que me avisaron que estaba lista la motocicleta, fui a recogerla y bueno, pues me habían recomendado unos hot dogs muy ricos por allá que tuve que ir a probar. Llenos de queso fundido y todo muy ricos, la verdad, 100% recomendables. Entonces así comencé el regreso a casa ya, a donde me estaba hospedando, más bien no a casa, sino donde me estaba hospedando, pero me agarró la noche y no contaba con que me iba a tardar muchísimo en llegar. A pesar de que el GPS me marcaba 30 minutos de mi ubicación a donde estaba hospedado, pues no contaba con que había un accidente, estaba todo cerrado, estuve parado un rato en el tráfico, pero pasaban y pasaban motos, así que decidí yo también empezar a adelantar autos. Hasta que llegué hasta el frente y me encontré ya con una gran cantidad de motos. Es la primera vez que veía tantas motos en Sudamérica este día, que pues ya éramos bastantes los que estábamos aquí. Pues bueno, así estuvimos hasta que logramos llegar al hospedaje para el día de mañana continuar con la ruta hacia el desierto de la Tatacoa. Al día siguiente. Empezamos ruta muy temprano con esta vista de Bogotá. A ver si se alcanza a ver la cascada. Venimos todo por la costa, vengo todo por el costado de un río. De pronto empecé a sentir brisa, una enorme cascada a un lado de mí. Hay unos restaurantes allá atrás. No me quise parar ahí porque seguro, ya saben, me iban a ofrecer de desayuno. Ahorita no quiero comer nada, pero está impresionante. La cascada está muy alta. No sé, tal vez 50 metros de altura o algo así. Bueno, vamos a seguir el camino. Wow, qué bueno. No sé cómo se llama aquí, pero está precioso. De pronto me bajé en una gasolinera a cargar y rompí el asiento de la motocicleta con la bota, se me quedó atorado. Tuve que llegar a la siguiente población, desarmar toda la motocicleta, conseguir un lugar donde pudieran arreglarme al momento el asiento. Parte de la aventura que si viene un viaje de este tipo, entonces tuve que quitar todo lo que llevaba para poder entregar el asiento. La verdad es que me lo hicieron muy rápido, creo que una hora y media ya estaba listo el asiento. Mientras pues bueno, yo iba a aprovechar para comer algo, estar ahí en lo que estaba yo ahí esperando, y ya al final cuando me lo entregaron el asiento, pues bueno, asiento nuevo básicamente para continuar con toda la ruta. Así podíamos continuar el camino ya más cerca del desierto de la Tatacoa. La verdad es que esto ya nos tocó algo muy cercano, estábamos ya como a una hora, yo creo, íbamos con un buen tiempo, creo yo, para poder llegar con luz de día todavía al desierto y poder explorar tal vez un poco. Y así continuamos por la carretera hasta que llegaríamos a este lugar que teníamos ya marcado como el acceso al desierto, y de aquí sabíamos que pues bueno, ya íbamos a comenzar a ir haciendo solamente off-road para poder llegar hasta lo más al centro posible del desierto. Así nos seguiríamos adentrando en el desierto, viendo cada vez menos población, menos gente. Íbamos internándonos más. Sabía yo que había una población más al centro, pero pues aquí pasamos por un tramo donde había muy pocas casas, hasta que de pronto nos encontramos con este túnel y pues bueno, teníamos que pasar por aquí forzosamente, así que pues sin pensarlo entré, solamente esperando que no viniera algún carro del otro lado, porque pues era un túnel muy estrecho en el cual había que pasar, pero no me imaginaba la sorpresa que me iba a esperar una vez que saliera de aquí, ya que fue algo que no tenía contemplado, no había visto yo en el mapa que iba a pasar por algún lugar así. Este puente de metal pasa por el río que va muy cerca del desierto. La verdad es que
fue un paso aquí muy bonito que hice para hacer mis primeros días en Sudamérica, en Colombia. Pues uno de los mejores recorridos que pude hacer, yo creo, estando acá en Colombia. Y pocos metros adelante estaba también ya un segundo túnel, con el cual, bueno, pues indicaba que prácticamente ya estábamos llegando donde no había nada. Traigo mucho aire en las llantas, vengo rebotando mucho, pero pues bueno, nos la vamos a rifar así, esperando no caer. Voy a ir despacio para no exponerme de más, no conozco aquí el desierto, no sé con qué me pueda encontrar, qué pueda haber. Entonces toca traer paso moderado, constante pero moderado, no hay más. El desierto de la Tatacoa es uno de los destinos naturales más fascinantes y singulares de América del Sur. A pesar de su nombre, no es un desierto en el sentido convencional, ya que es en realidad un bosque seco tropical, pero su aspecto árido y belleza desértica lo hacen merecedor a su nombre. El desierto de la Tatacoa se encuentra en el departamento de Huila, en el sureste de Colombia. Aunque su extensión no es comparable con la de los grandes desiertos del mundo como el Sahara, abarca alrededor de 330 kilómetros cuadrados y presenta un paisaje impresionante de suelos erosionados, cañones, formaciones rocosas y una abundante vegetación de cactus y árboles espinosos. El desierto de la Tatacoa es un tesoro natural en Colombia que combina la belleza desértica con un cielo estrellado espectacular. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la aventura y la astronomía, y ofrece una experiencia única que vale la pena explorar para aquellos que desean alejarse de las rutas turísticas convencionales y sumergirse en un paisaje surrealista y mágico. Así llegaría la noche y podríamos ver este espectáculo nocturno donde podemos ver la Vía Láctea súper claro, podemos ver Saturno, podemos ver muchas constelaciones. Estuvimos ahí haciendo algunas tomas hasta que logramos conseguir esta toma fantástica. Bueno, sigo en el desierto. Me vine a acostar un ratito acá donde me estoy quedando porque el calor pues, obviamente está bárbaro. De pronto empecé a escuchar como pasos abajo de donde estoy durmiendo y con la novedad que está pasando ganado. La moto sigue bien, no la han tirado. Veo mi ropa tendida que la ve, pero literal estos jóvenes pasaron exactamente abajo de mí. Por último ya que decidí quedarme un día más, una noche más. Como ya vieron, pues bueno, estaba descansando cuando pasó el ganado, pero aproveché también para tomar un tour en una lancha en un río que está aquí muy cerca para ir a ver tortugas. Y bueno, nada más que descansar y empezar a preparar las cosas para el otro día poder salir temprano y continuar con las rutas. En esta ocasión vamos al volcán Cayambe en la mitad del mundo, en Ecuador, no sin antes pasar una noche en Popayán con mi amigo Johnny, para después tomar camino nuevamente, hacer un poco de off-road, llegar a la laguna de la Cocha y de ahí seguir camino hacia Ipiales, donde pasaría también una noche en el hotel de mi amigo Sebastián, una muy buena opción muy cerca de la frontera, ya sea que entres o salgas de Colombia. Así entrábamos a Ecuador para pasar una noche más en Otavalo, poder descansar con esta vista hacia los volcanes y este atardecer, y de ahí poder continuar al siguiente día a Cayambe, donde conocería a Mario, un amigo que me llevaría a conocer no solo la mitad del mundo, sino algo espectacular que es el volcán Cayambe. Rápidamente, en cuanto nos conocimos, me empezó a platicar de su cultura, su historia, sus raíces. Fuimos a la mitad del mundo. Por supuesto, nos tomamos la foto en la línea ecuatorial. Nos estamos preparando para subir al Cayambe. Esa es una ruta un poco dura, pero pues venimos a la aventura, a darle. Así arrancábamos para empezar a subir hacia el Cayambe. Salíamos de la casa de Mario después de preparar un poco las motos, checar la presión de las llantas y todas las revisiones básicas que podríamos hacer. Y a los pocos minutos ya estábamos en la tierra, ya empezábamos a tener ahí un camino ya bastante divertido con un poco de lodo que habían pasado regando, ya que estaban reparando el camino en ese entonces, le estaban dando un poco de mantenimiento para que pudiera estar un poco más transitable, pero pues mientras esto pasa, sabemos que siempre está un poco complicado pasar ciertos lugares. Así seguíamos avanzando hasta que encontrábamos aquí esta parte que estaba cerrado, pero pues bueno, siempre buscamos la forma y encontramos cómo cruzar. Ahí sí hace falta la piedra para que agarre tracción. Aquí no va a pasar por las maletas. ¿Se desoldó ya? ¿Ya se rompió? Así continuábamos la ruta y yo me seguía maravillando con el paisaje y aquí seguía pensando todavía en que me iba a disfrutar unos buenos nopales asados. Porque algo de lo que vi entrando a Ecuador es que hay mucho nopal, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que no los consumen. Y así cada vez iba poniendo más complicado el camino hasta que llegaría un momento en el que ya no podría seguir avanzando más. Transitar por estos caminos con una moto cargada con 250 kilos de peso en total entre las piernas
es muy complicado poderlo controlar de verdad. Una subida con tanta piedra suelta, con una moto tan pesada, regularmente provoca que pase esto. La primera del viaje. Tomamos la foto del recuerdo, nos estamos riendo un poco de lo sucedido y me doy cuenta de esto. Está tirando la gasolina. 1, 2, 3. Y íbamos subiendo hasta que... Cayó uno ahí. Sí. Yo ahí traigo herramienta. No, mira, ya se voltearon los pernos. Podemos intentar apretarla. Estamos tan cerca y tan lejos. Después de hacer una reparación mágica con cinchos con la cual amarramos el sprocket de la motocicleta, seguimos en la moto de Mario. Seguimos subiendo, el objetivo era llegar lo más alto posible y estábamos decididos a hacerlo, a llegar lo más cercano al cráter que pudiéramos. El camino seguía siendo muy complicado, a pesar de que era una moto pequeña y que era más fácil de maniobrar. El camino seguía siendo demasiado complicado, y más pues íbamos 2 personas sobre la motocicleta. Estoy a nada de la cúspide, pero ya no puedo. La moto se quedó allá abajo, hasta donde llegaba la moto. Se volvió un camino muy complicado para la moto, entonces decidí dejarla ahí, continuar caminando, pero ya creo que hasta aquí llegué. Ahí está ya la nieve, estamos prácticamente ya en la cima, pero ya no me da para seguir caminando. Qué super experiencia. Pues ya estamos en la cima del volcán Cayambe. Costó subir, mi moto no llegó, hay un pedazo que se vuelve complicado. Cometí el error de frenar, perdí tracción, recuperar la moto ya fue imposible. Caí, tuvimos que dar la vuelta, la dejé allá abajo. Me ayudaron ellos a subir en una moto, pero estamos aquí y ¿qué les puedo decir? Esto es espectacular. 5,000 ¿qué? 4,600 metros de altura. El volcán Cayambe es un importante volcán de los más altos y activos del país. Se encuentra en la cordillera de los Andes, en la provincia de Pichincha, en el norte de Ecuador. Es parte de la cordillera central de los Andes ecuatorianos. Así comenzaríamos el descenso, ya muchísimo más lento. La verdad es que fue bastante cansado el poder subir, entonces empezamos a bajar muchísimo más despacio, pero disfrutando del paisaje y del atardecer tan hermoso que nos estaba mostrando el Cayambe. Llegó un momento en el cual se empezó a cerrar demasiado ya el cielo, ya empezaba a oscurecer bastante, ya las luces no servían de mucho, pero en algún momento se abrió el cielo, nos dejó hacer las últimas fotografías del día y nos dejó llegar con bien a nuestro destino. Falta hacer el registro del vehículo, me estás diciendo que apenas está 1 kilómetro más adelante, vengo despacio para ver qué parte que hay por aquí, desierto a la entrada, cambia radicalmente la vista, el panorama, todo. Tengo mucha expectativa con Perú, buenos paisajes, buenas rutas. Aquí comenzaríamos toda una aventura más. Voy a conocer a Michael, un viajero argentino que le estaba dando su tercera vuelta a Sudamérica. Voy a conocer a Juan Sin Rumbo, otro viajero argentino que viene con rumbo al norte, que está ahorita ya en Panamá. Con Mike tomamos la aventura extrema de subirnos a un mototaxi. La verdad es que pasa lo mismo que en México, no son los más decentes para manejar, entonces pues, es toda una aventura también poderse subir aquí. Juan Sin Rumbo llegó con nosotros porque tenía la moto descompuesta, entonces en lo que estuvo en el taller la estuvo arreglando, se estuvo quedando con nosotros, llegaron otros amigos ecuatorianos y así podemos convivir varios días todos juntos. Buen viaje, igualmente. Una vez que Juan pudo reparar su motocicleta, nosotros seguimos descansando y conociendo un poco Piura. La verdad es que pues es otra experiencia el poder llegar aquí. Es la primera vez que me toca un país con tanto desierto. Puede uno estar cruzando horas y horas sobre la carretera en medio del desierto y no encontrar absolutamente nada. Es impresionante la cantidad de arena que hay en todas partes. De nada sirve aquí salir a barrer la banqueta porque pues más tardas en barrerla que en lo que está llena de arena nuevamente. Literal es una ciudad en medio del desierto, bueno, en la orilla del desierto, Piura. Entonces esto hace que todo el tiempo esté todo lleno de arena. Es vivir en el desierto prácticamente. Es toda una experiencia el poder estar aquí, el poder ver cómo vive la gente, cómo se desarrollan las cosas aquí en Perú.
La verdad es que son los primeros días, es la primera semana, pero hasta ahorita ha sido una experiencia muy buena. Estamos quedándonos en la posada de Uniendo Lazos de Hermandad. Es una motoposada que tienen varios motoclubs. Aquí nos tocó también celebrar el cumpleaños de Jonathan, tener muy buenos momentos, pasarla bien, para después seguir hacia Chiclayo, donde conocería a Diego después de haber festejado el cumpleaños de Jonathan. Estaría una noche ahí con Diego, ahí nos tocaría un sismo muy grande en la madrugada, pero yo estaba tan cansado que ni siquiera me levanté. La verdad es que vivimos un momento muy intenso ahí en la madrugada, del cual obviamente no hay nada de grabación, ya que pues estaba dormido. Solo sentí que se movió todo y no me quise levantar. Y una vez que dejé Chiclayo, llegamos al caos que tenía este camión que se volteó aquí en medio de un puente cargado de mangos, y donde toda la gente se llevaba absolutamente todo lo que podía. Dejaron vacío todo de mangos. Lo único que se quedó era lo que pues estaba inservible, que estaba todo pisado. La autoridad poco pudo hacer para detener a la gente, entonces la gente se llevó todo. Y una vez que la gente se llevó todo, llegaron unas grúas para voltear el camión, ponerlo a un costado de la carretera y que nosotros pudiéramos continuar nuestro camino. Aquí perdimos por lo menos 4 o 5 horas de estar esperando que pudieran limpiar el camino. No tenía otra alternativa por donde pasar. Intenté ver si había alguna forma de pasar por un lado de la carretera, por la tierra, por algo, pero estaba imposible. Entonces no teníamos otra opción más que esperar a que limpiaran todo y que pudiéramos avanzar. Eso haría que me retrasaran el viaje y que llegara de noche a Chimbote, que ese es nuestro destino el día de hoy, llegar a Chimbote con Fernando. Bueno, han liberado el puente, están circulando primero del otro lado. Nos va a beneficiar un poco porque estaba muy resbaloso por todo el mango tirado, de las cáscaras y todo, entonces esperamos poder pasar mejor. Todos arriba de las motos, a encenderlas y podremos avanzar. Una vez que pudimos avanzar, me despedí de los otros motociclistas que estaban ahí conmigo también. Éramos ya 4 ecuatorianos y yo los que estábamos esperando, pero apenas si nos dieron paso libre. Yo tomé mi ritmo porque todavía me faltaba a mí mucho camino por recorrer para poder llegar a Chimbote, y así me empezaría a agarrar la noche y llegaría aproximadamente a las 9 de la noche a Chimbote, para de ahí descansar. No pude conocer ese día a Fernando ya que estaba trabajando. Su hijo solamente me dijo cuál era la habitación donde iba a dormir. Me quedé a descansar ese día, y al día siguiente por la mañana estaba Fernando esperándome para que fuera Cerro del Silencio y a poder observar desde arriba lo que es la Isla Blanca que ellos llaman. Entonces la verdad es que ya de aquí comenzaría una gran aventura, ya que después de eso vamos a ir a el Cañón del Pato, que ya más adelante verán cómo se irán dando las cosas. Aquí comenzábamos ya esta travesía de subir al Cerro del Silencio. La verdad es que es una ruta muy cortita pero muy bonita, de muchas curvas. Es solamente un carril de ida y uno de venida. Si se dan cuenta, no hay más. Aquí Fer tenía que venir tocando el claxon en las curvas porque eran curvas muy cerradas donde no alcanzábamos a ver nada, pero valía la pena el poder venir aquí. Conforme seguíamos subiendo, íbamos teniendo una vista cada vez más y más espectacular de Chimbote. Así seguiríamos subiendo hasta que llegáramos a la parte hasta arriba, donde ya tendríamos que pagar un acceso para poder avanzar más y poder llegar al mirador, que era lo que íbamos buscando. ¿Y cuánto es? ¿5 los dos? ¿4? Ok. ¿Tiene llaves diferentes de moto por si acá? ¿Llaves diferentes de moto tiene? ¿Cómo diferentes? Diferente para abrir. ¿Se le cerró? Sí. Ahorita vemos si podemos hacer algo. No, estos son de acá. Una vez que pagamos nuestro acceso, que 5 soles es el equivalente aproximado a 25 pesos mexicanos, la verdad es que es muy barato el poder accesar aquí, para que lleguemos y tengamos estas vistas tan espectaculares de Chimbote. Es una costa en donde llega muchísimo pescado, muchísimo ceviche. De aquí distribuyen a muchas partes de Perú, y el poder estar aquí con esta vista es algo espectacular realmente. Una vez que estuvimos aquí un rato, tomamos algunas fotografías, decidimos bajar para ir a la costa, conocer un poco el puerto donde llega mucho cargamento. Estuvimos ahí platicando un muy buen rato para así posteriormente irnos a descansar, y al otro día yo pudiera continuar con la ruta que vamos con rumbo a Ushuaia.